Hola, mi nombre es Penélope y este es el canal de los discípulos de Armitage, un canal dedicado a los juegos de mesa, y hoy traemos otra edición de La Gaceta de la Miskatonic. Vamos a empezar con nuestra sección de noticias y vamos a hablar de Triton Noir porque esta empresa canadiense va a cerrar debido a que llegó el COVID, subieron los precios de los contenedores, demás, y dicen que no pueden seguir asumiendo los costes, han estado pidiendo un dinero extra para proyectos que tenían, así que deciden cerrar por fin. Entre otros juegos, los que han sacado han sido algunos de Assassin's Creed y el V-Sabotage. Y seguimos con de una noticia triste a una un poco más alegre porque Steam Force Games se expande. A ellos les ha ido muy bien. Han sacado juegos como Elden Ring o Monster Hunter World y les ha ido genial, así que va a seguir expandiéndose esta empresa. Seguimos con otra noticia que hubo a primeros de mes, que era una huelga de trabajadores de Kickstarter. La empresa Kickstarter se puso en huelga a sus trabajadores porque ellos venían con unas ciertas condiciones, no cobraban mucho sueldo, pero por ejemplo tenían una jornada laboral de 4 días. Es una de las razones por la que mucha gente fue a esa empresa, porque les venía muy bien para conciliar la vida personal, y ahora se lo quieren cambiar, ponerle una jornada como la que podemos tener aquí de 40 horas de 5 días semanales, y además no les quieren subir el sueldo cuando están cobrando en teoría un sueldo muy bajo para lo que es una ciudad como por ejemplo Nueva York, así que ahí están de huelga a ver si consiguen o no consiguen mejorar sus condiciones. Y seguimos con Cool Mini or Not, como no, que sabéis que siempre está en esta gaceta últimamente, porque ha vendido su sede mundial, sigue yendo cuesta abajo, no consigue recuperarse en condiciones y como parte de esta lucha para afrontar todas las pérdidas que tienen, han decidido vender esta sede. Es verdad que también están cobrando un poco más, están pidiendo un sobreesfuerzo a varios clientes por pedidos anticipados para poder afrontar las tarifas, así que iremos viendo dónde les lleva esto. Suscríbete. En nuestra sección de juegos de mesa vamos a hablar de Marvel Champions porque tenemos un nuevo pack de héroe que es Wonder Man. Está anunciado en la página de fantasyflightgames.com y nos dice que Simon Williams, que obtuvo sus poderes tras un experimento con los Amos del Mal, que hicieron los Amos del Mal, estaba, digamos, en la parte de los villanos, pero se enfrentó a los Vengadores y se planteó cambiarse y volverse un héroe junto a ellos. Nos viene con el cometido de justicia en su mayoría, así que va a ser un héroe bastante interesante. Y vamos con Thunder Edge, que es para una expansión para Twilight Imperium cuarta edición. También está anunciado en la página de Fantasy Flight Games en inglés. Y nos dice que trae una plétora de nuevos planetas, mecánicas y mejoras que explorar. Y como no, nos trae 5 nuevas facciones para incluir en este juego. En nuestra sección de crowdfunding esta vez traemos cosas de GameFound y alguna cosita de Kickstarter. Vamos a empezar por Battle Force Berserker, que está en GameFound. Este fin de semana pasado estaba un 301%. Tenía 130.104 euros de los 43.223 euros que precisaba. Va a estar hasta el día 23 de octubre de este mes a las 17 horas, las 5 de la tarde. Lo presenta Creative Games Studio y el pledge más barato que tiene es de 69,86 euros. Es un juego cooperativo de 1 a 4 jugadores y nos indican que un brutal mundo nórdico donde mortales y espíritus se unen para desafiar a los dioses nacidos del hierro. Y seguimos con otro proyecto de GameFound que es Heroes of Might and Magic. Este fin de semana pasado estaba a un 1.443%, tenía 721.901 euros de los 50.000 euros que precisaba. Va a estar hasta el día 24 de este mes de octubre a las 21 horas, las 9 de la noche. Lo presenta Archon Studio
y el pledge más barato que tiene es de 49 euros. Es un juego de cartas táctico basado en el mundo que ya conocemos de Might and Magic. Tendremos los héroes icónicos y ejércitos que ya conocemos para participar en batallas estratégicas de 1 contra 1. Y vamos a seguir con otro proyecto de GameFound, esta vez el Uprising. Este fin de semana pasado estaba un 1601%, tiene 553.899 euros de los 34.578 euros que precisaba. Está hasta el 21 de octubre a las 17 horas, ya sabéis, las 5 de la tarde. Lo presenta Nemesis Games y el pledge más barato que tiene es de 114,08 euros. Hay alguno más barato, pero es verdad que son expansiones y demás, así que echarle un vistazo. Es el regreso de este juego cooperativo de 4X con una edición legendaria. Traen una caja con cajones incluso, ¿vale? Una Big Box que le llaman, y incluye por primera vez un modo individual. Y seguimos, esta vez cambiamos a Kickstarter porque tenemos el proyecto de Don't Starve. Este fin de semana pasado estaba un 5.951%, tenía 2.560.953 euros de los 43.025 que precisaba. Está hasta el día 23 de octubre a las 23:59 horas, las 11:59 de la noche. Lo presenta Glass Cannon Unplugged y el pledge más barato que tiene es de $79. Es una adaptación oficial del videojuego tan conocido que tiene este mismo nombre. Y tendremos que explorar, crear, luchar y sobrevivir como podamos en este mundo tenebroso. Una cosa importante, sale en español. Y vamos con otro proyecto que esta vez volvemos a GameFound para hablar de Berserk. Este fin de semana pasado estaba a un 915%, tenía 1.372.885 euros de 150.000 que precisaba. Va a estar hasta el día 27 de octubre a las 23:59, 11:59 de la noche. Lo presenta Monolith Board Games y el pledge más barato que tiene, que es el que tiene, es de 199 euros. Es el primer juego oficial basado en este famoso manga y nos indican que es un juego cooperativo con miniaturas en el que tendremos unas cartas de acción con las que nos podremos mover, atacar, defendernos y activar habilidades. También es importante saber que también va a estar en español. Así que si queréis conocer más sobre este juego, no os perdáis los vídeos que tenemos en el canal y no olvides suscribirte. Los discípulos de Armitage en la mesa de batalla.